Un momento para reconocer a estos héroes que se volvieron miembros del canal, su apoyo se agradece, espero que se diviertan con los fics. Yo en el mundo de Dragon Ball capítulo 371. Likes, comentarios y suscripciones se agradecen, recuerda que los supers y miembros del canal están activados si decides apoyarme, link del fic en la descripción. Hoy se cumple exactamente un mes desde que nació Talora. En la Tierra, en el mundo de Dragon Ball, no existe la costumbre de la fiesta de luna llena como en la vida anterior de Talot, China. NT. La fiesta de luna llena de un bebé es una celebración tradicional china para conmemorar su primer mes de vida. Sin embargo, con el consejo deliberado de Talot, la familia preparó especialmente un pequeño banquete para celebrar el primer mes del pequeño. También invitaron a todos sus amigos y familiares en la Tierra. En cuanto a Krillin, Yamcha, Tien Shinhan, Chaos, Goku y Nappa, que estaban entrenando en el planeta del norte de Kai, naturalmente, Talot fue personalmente a buscarlos. Hoy en día, Nord Kai se ha convertido en un producto codiciado a los ojos de todos. Su propia existencia lo ha convertido en un super mentor dedicado a preparar poderosos guerreros para la Tierra. Por supuesto, había una razón para llamarlos de nuevo. Informarles que en 1 año y 7 meses, la Tierra albergaría el 23er Torneo Mundial de Artes Marciales. No solo participaría junto a Raditz y Salary, sino que también asistirían los fuertes luchadores de Namek. Esta noticia fue como una inyección de adrenalina para todos, motivándolos aún más a entrenar y hacerse más fuertes. Aunque sabían que, por mucho que entrenaran, no podrían derrotar a Talot y a los demás, sus objetivos no se limitaban solo a los oponentes que ya conocían. También tenían la mira puesta en los poderosos namekianos. Por supuesto, Raditz estaba especialmente emocionado cuando recibió esta noticia. De hecho, desde que Talot mató a Freezer hace 4 meses y luchó contra el dios de la destrucción del universo vecino, Raditz había perdido un claro sentido de propósito. Aunque su fuerza había mejorado mucho en ese tiempo, le faltaba un cierto impulso, por lo que durante el último mes, básicamente había estado aflojando. Aún así, vale la pena mencionar que incluso la relajación de Raditz tuvo algunos resultados. Trajo la noticia de que la Unch acababa de confirmar que estaba embarazada. Raditz estaba muy orgulloso de esto. Demostraba que no tenía ningún problema en ese aspecto. Hine también estaba inmensamente feliz. Por fin iba a ser abuela. Y luego estaba Son Gohan. Ya había reconocido a Hine como su hija adoptiva hacía mucho tiempo. Tras haber vivido con Raditz durante años, Gohan lo consideraba su nieto desde hacía tiempo, por lo que su estatus en la familia acababa de ascender. Durante la reunión, ocurrió algo que Talot no esperaba. Su familia recibió a un invitado no invitado. Aparentemente, esta persona de repente sintió el aura de todos los reunidos aquí y vino a ver qué estaba pasando. Esa persona no era otra que Vegeta, quien había desaparecido durante 4 meses. Hace 4 meses, llegó a la Tierra y libró una batalla desesperada contra Freezer. En ese momento, su nivel de poder base había superado el 1.000.000, y después de transformarse en Super Saiyan, su nivel de poder se disparó a 50 millones. Ahora, su nivel de poder base aparente había alcanzado 1,2 millones, y parecía seguro que no estaba ocultando nada. Esto demuestra que, por mucho que amplíes tus horizontes o refresques tu visión del mundo, si no tienes métodos de entrenamiento adecuados y fiables, sigue siendo extremadamente difícil mejorar tu fuerza, por mucho que trabajes desesperadamente. Vegeta es del tipo que solo sabe enterrar la cabeza y entrenar sin descanso. Es una lástima que, a pesar de que su potencial es tan grande, no sepa probar nuevos enfoques. En la obra original, aquí fue exactamente donde Goku lo aplastó por completo. Debido a la llegada de Vegeta, la atmósfera se volvió un poco tensa. Aunque todos sabían que Vegeta estaba en la Tierra, y a veces incluso podían rastrear su aura para saber su ubicación, nadie tomó la iniciativa de buscarlo, ni a nadie le importó. Después de todo, como ni Talot ni Raditz habían dicho nada sobre él, ¿qué podían hacer? Vegeta en la atmósfera tranquila, fue Nappa quien dio un paso adelante y saludó a Vegeta. Una vez fue el príncipe. Aunque ya no lo ataba el pasado, después de haber pasado tanto juntos, era alguien que valoraba los viejos lazos. Nappa intentó acercarse a Vegeta a propósito, pero Vegeta no le hizo caso. La basura es basura. Aunque te juntes con esta gente, tu poder solo está a este nivel. Es obvio que ni siquiera has alcanzado el umbral del Super Saiyan. Una burla tan fría y despiadada hizo que el rostro de Nappa se oscureciera. Todos los que habían pasado mucho tiempo con Nappa claramente tenían la intención de defenderlo.
Pero su fuerza aún era muy inferior a la de Vegeta. Incluso después del entrenamiento de Norkai, apenas habían comenzado. El nivel de poder base de Nappa había aumentado muy rápidamente, especialmente el mes pasado, cuando entró en un período de rápido crecimiento. Comparado con la mejora de Vegeta en 4 meses, había mejorado aún más, alcanzando los 520.000 puntos. Este nivel de poder era solo 10.000 por debajo de la forma base de Freezer en el trabajo original. ¿Qué derecho tienes a burlarte de Nappa? Vegeta, parece que no has progresado mucho últimamente, mientras que el poder de Nappa está a punto de alcanzarte. Raditz dio un paso al frente en el momento crítico. Ya estaba molesto con Vegeta. Si Talot no lo hubiera detenido entonces, se habría metido con él un poco más. Incluso si no hubiera tenido intención de matarlo, Raditz definitivamente no era alguien con quien se pudiera jugar. Recordar los días en los que Vegeta lo reprimía ahora parecía ridículo. Tú. Vegeta apretó los dientes, claramente lleno de odio hacia Raditz. Pero también sabía muy bien que no era rival para Raditz. Aún así, eso no le impidió cruzar miradas con Raditz, con una mirada fría. El orgullo y la dignidad del príncipe lo hicieron mantenerse firme, aunque fuera mucho más débil. El choque de sus auras hizo que la atmósfera fuera aún más pesada. Justo cuando todos pensaban que una pelea inevitable estaba a punto de estallar, Talot, como anfitrión, dio un paso adelante. Si quieres pelear, hazlo después de hoy. No quiero que la fiesta de luna llena de mi hija se arruine. Fue al mismo tiempo un recordatorio y una advertencia. Por supuesto, entendía su relación, pero todo lo que hicieran debía ser apropiado para la ocasión. Si se atrevían a pelear, no dudaría en derribarlos a todos. Raditz no le faltaría el respeto a Talot y, además, no arruinaría esta rara reunión. Vegeta dejó escapar un resoplido frío y se giró para irse. Parecía que solo había venido aquí a hacer un espectáculo, a ver qué estaba pasando. Ahora que lo entendía, no tenía intención de quedarse. Sin embargo, Talot notó algo diferente en sus ojos. Tenía otra razón para venir. No era solo para mostrar su rostro. Quédate. Al fin y al cabo, hoy es la fiesta de luna llena de mi hija. Y además, seguro que te has topado con un cuello de botella y no puedes abrirte paso, ¿verdad? Si no, no habrías venido a buscarnos. Talot le extendió la invitación. Debido a esa frase, todos quedaron atónitos, e incluso Vegeta se quedó congelado en el lugar. Pero tras un instante de vacilación, Vegeta seguía sin poder superar sus propios sentimientos. Su férreo orgullo lo obligó a irse. ¿Lo ves? Aunque lo invites tú mismo, no se quedará, Talot. Conozco a nuestro príncipe Vegeta mejor que tú, bromeó Raditz. Nappa, de pie cerca, asintió. Vegeta sigue igual. No ha cambiado nada. A veces, no cambiar puede ser algo bueno, porque significa que puedes permanecer fiel a ti mismo. Pero otras veces, puede ser algo malo, porque no sabes si aferrarte es correcto o incorrecto. Había cosas que Nappa guardaba en su corazón y no decía. Sentía que Vegeta no necesitaba ser tan terco como antes. Seguir la corriente era la mejor opción ahora. Talot no respondió. En cambio, con su hija en brazos, observó cómo Vegeta se alejaba. Tenía el presentimiento de que Vegeta vendría a buscarlo pronto, de lo contrario, Vegeta no habría aparecido en absoluto esta vez. Decir que Vegeta es el mismo que antes no es del todo correcto, porque estaba intentando cambiar. Sigamos con la fiesta. No podemos dejar que arruine el ambiente, dijo Bulma en el momento justo. Como anfitriona, todos la escuchaban con naturalidad. Además, si no fuera por Bulma, nadie disfrutaría de esta hospitalidad en la Tierra. El pequeño arrebato de Vegeta quedó oculto bajo la alfombra y la atención de todos se centró en la hija de Talot, Talora. A diferencia de hace un mes, cuando recién había nacido, esta vez se podía percibir claramente el aura de Talora. Aunque joven, su fuerza era aterradoramente alta. Por lo menos, Krillin, Yamcha, Tien Shinhan, Chaos, el maestro Roshi y Son Gohan estaban absolutamente conmocionados. Habían entrenado duro durante tantos años, solo para descubrir que ni siquiera podían competir con un niño recién nacido. La conclusión final. Los Saiyajin son verdaderos monstruos, especialmente la hija de dos Saiyajin increíblemente fuertes como Talot y Salary. Era aún más ridícula. La fiesta se prolongó hasta bien entrada la noche. Solo cuando todos se fueron marchando poco a poco, este maravilloso día finalmente llegó a su fin. Al día siguiente, Talot rompió con su costumbre. No durmió con Salary y Bulma. Mientras Talora aún dormía profundamente, se levantó en silencio. Este mes de vida fue aún más placentero que los 3 anteriores, lo que lo hizo reacio a irse.
Pensó que tal vez no sería tan malo quedarse así para siempre. Pero por bueno que fuera, sabía que tenía que seguir adelante. Hay un dicho de su vida anterior: la tierra del consuelo es la tumba de un héroe. Aunque era demasiado describir su situación actual de esa manera, Talot sabía que necesitaba recomponerse y retomar su entrenamiento. A partir de hoy, dejaré que mi cuerpo recupere gradualmente su estado óptimo, me volveré aún más hábil en el uso del poder del Super Saiyan y el Gran Simio, y luego comprenderé el Ki divino. Murmurando para sí mismo, Talot terminó de lavarse y desayunó, luego se dirigió a la supercámara de gravedad que Bulma había construido solo para él. En el vasto espacio vacío no había mucho más que algún equipo especial. Ahora, la cámara de supergravedad podría operarse manualmente o controlarse por voz. La investigación de Bulma sobre inteligencia artificial ya estaba muy avanzada. Xiaoai, activa el módulo de gravedad. Ajusta la gravedad a 100 veces la de la Tierra. NT. Xiaoai es un asistente virtual desarrollado por Xiaomi. Es como el asistente de Google. A la orden de Talot, la IA de la cámara de gravedad, Xiaoai, se conectó instantáneamente y respondió: bienvenido, maestro. Módulo de gravedad activado. Gravedad establecida a 100 veces la de la Tierra. Cuando la voz terminó, el espacio circundante se volvió de un rojo intenso y la presión aumentó rápidamente. 100 veces la gravedad de la Tierra ya era un valor altísimo. Pero para Talot, ese nivel de gravedad no era nada en absoluto. Para el entrenamiento de rehabilitación fue perfecto. Durante el siguiente entrenamiento de calentamiento, aumentó gradualmente el multiplicador de gravedad y finalmente probó cuál era el límite de gravedad máximo tolerable de su forma base actual. En el pasado, la cámara de gravedad podía alcanzar hasta 1000x la gravedad como máximo, pero ahora esta supercámara de gravedad, según lo que Bulma le dijo, podría llegar hasta al menos 5000 a más de 10.000x la gravedad. Honestamente, este valor ya era escandaloso. Varios miles o incluso decenas de miles de veces la gravedad terrestre significarían que incluso el aire se comprimiría hasta quedar sólido. Hay planetas con condiciones especiales como esas. Por supuesto, dado que todo esto era simulado, no se llegaría realmente a ese punto. Era más bien como usar una simulación para aplicar suficiente presión en el cuerpo. Esa era exactamente la fortaleza de Bulma. Convertir lo imposible en posible, haciendo caso omiso de las convenciones y dándote los resultados que querías. Es hora de la trilogía de entrenamiento. Primero, 10.000 flexiones. Luego, 10.000 abdominales. Finalmente, 10.000 dominadas. Para los artistas marciales comunes, incluso si pudieran terminar estas 3 series, les tomaría al menos medio día. Por supuesto, para Talot no fue nada. Con una gravedad 100x, hacer de 10 a 20 repeticiones por segundo era fácil, por lo que podía terminar en aproximadamente media hora. El objetivo era simplemente calentar su cuerpo rápidamente. Aquí, el entrenamiento de Talot se había reiniciado. Mientras tanto, en el monte Paozu, desde que Goku y Nappa habían regresado del lugar de Kai del Norte, Raditz decidió aprovechar la oportunidad para probar su fuerza. Para Goku, estos últimos 4 meses habían supuesto una mejora significativa, especialmente en el último mes, cuando experimentó un breve período de rápido crecimiento, al igual que Nappa. Pero había que decirlo. Goku todavía estaba en una etapa de crecimiento físico, y su base inicial había sido relativamente baja, por lo que el nivel de poder de su forma base solo había alcanzado los 250.000. Krillin, Yamcha, Tien Shinhan y Xiaotzu eran iguales. En el último mes, todos habían logrado grandes avances, resultados que no podrían haber logrado con su entrenamiento anterior. Esto se debió a que Norkai había pasado los primeros 3 meses perfeccionando sus fundamentos, y solo en el último mes comenzó a entrenarlos verdaderamente. En resumen, la época en que un nivel de poder inferior a 10.000 era la norma había quedado atrás. Ahora, todos aspiraban a niveles de poder superiores a 100.000. El nivel de poder de Tien Shinhan era 52.000. El nivel de poder de Krillin era 45.000. El nivel de poder de Yamcha era 39.000. El nivel de poder de Xiaotzu era 20.000. Estos niveles de poder eran cuando aún no habían pasado por desbloquear potencial. De hecho, durante sus aumentos de poder, acumularon un gran potencial latente en sus cuerpos. Una vez desatado por completo, sus niveles de poder podían duplicarse fácilmente. Talot podría ayudarlos a desbloquearlo. Había agua ultra divina en la Tierra, o podría llevarlos al planeta Namek para que el gran anciano la desbloqueara, o incluso confiar en el poder del antiguo Kaiosama. Pero Talot no había hecho nada de eso. En lugar de liberar su potencial demasiado pronto, sería mejor esperar hasta que su fuerza realmente alcanzara un nuevo umbral y entonces tener un gran arrebato.
Solo entonces podrían superar los límites que los frenan y crear milagros. Un poder de tan solo 100.000 niveles no era suficiente. Necesitarían alcanzar al menos varios cientos de miles o incluso el millón. Solo entonces valdría la pena darles un empujón. Y la fecha límite para ello fue antes del 23º Torneo Mundial de Artes Marciales. Monte Paozu. Goku y Nappa estaban uno al lado del otro, con sus miradas serias y concentradas fijadas directamente en Raditz. Que Raditz pusiera a prueba su fuerza fue extremadamente significativo para ellos. Vamos. Recuerden, atáquenme con la determinación de matar, si no, ni siquiera podrán acercarse a mí, dijo Raditz con indiferencia, curvando el dedo hacia ellos para indicarles que podían atacar. Muy bien, hermano mayor, ten cuidado. Respondió Goku con una leve sonrisa. Un aura blanca lo envolvió mientras desataba todo el poder de su forma base, lanzándose directo hacia Raditz. Un nivel de poder de 250.000 ya era inmensamente fuerte. Su densa andanada de ataques llovió como una tormenta, cada golpe implacable tenía la fuerza suficiente para destrozar la tierra. Contra la mayoría de los luchadores con niveles de poder superiores a 200.000, la feroz ofensiva de Goku no les dejaría otra opción que defenderse pasivamente. Incluso aquellos con un nivel de poder de 300.000 no podrían manejarlo con facilidad. Pero, por supuesto, se enfrentaba a Raditz, por lo que las cosas eran diferentes. Solo superado por Talot, Raditz era indiscutiblemente el Saiyan más fuerte. Para Raditz, los movimientos de Goku parecían ralentizarse muchísimo. Ni siquiera necesitaba esquivar intencionalmente. Solo por instinto, podía evadir fácilmente todos los ataques de Goku. Aunque su actitud parecía casual y despectiva, Raditz era extremadamente agudo. Podía sentir los cambios en Goku. No solo había aumentado su nivel de poder, sino que su estilo de lucha también había mejorado significativamente. Este fue el resultado del entrenamiento de Kai del Norte. El propio Raditz había pasado por esta etapa en el pasado. En pocas palabras, aunque los movimientos de su hermano pequeño todavía tenían algunos innecesarios, en comparación con antes, había mejorado a pasos agigantados. Parece que realmente has entrenado duro con Kaio del Norte estos días, Kakaroto. Has cambiado mucho, dijo Raditz con un rastro de orgullo, con una pequeña sonrisa en sus labios. Con razón era su hermano menor. Aunque nació con un nivel de poder de solo 2, con la guía adecuada, pudo progresar a pasos agigantados en poco tiempo. La pelea apenas comienza, hermano mayor. Ahora es momento de ponerse serios. Gritó Goku, con su espíritu de lucha encendido. Al instante siguiente, un aura rojo sangre estalló a su alrededor, y su presencia y poder aumentaron explosivamente. ¿Kaioken, Raditz, quien también había entrenado Kaioken, reconoció al instante la técnica y notó claramente todos los fallos en su uso por parte de Goku. Su cuerpo era lo suficientemente fuerte, pero aún le faltaba control sobre su ki. Con un Kaioken normal, las desventajas no eran evidentes, pero si probaba un Kaioken de mayor nivel, aparecerían efectos secundarios. El aura caótica podía ser contraproducente, a veces solo causando heridas superficiales, pero si tenía mala suerte, podía dejar daños permanentes dentro de su cuerpo. Cuidado, hermano mayor, esta vez no me contendré. Gritó Goku, con su espíritu de lucha ardiendo. Al segundo siguiente, un ataque aún más feroz se dirigió hacia Raditz como una tormenta de color rojo sangre. Adelante, respondió Raditz con una sonrisa relajada, claramente imperturbable ante los ataques de Goku y tratando la pelea como un juego. No atacó en absoluto, simplemente usó sus movimientos ágiles para jugar con Goku. Después de todo, el nivel de poder base de Raditz había alcanzado los 60 millones. Mientras esquivaba los ataques de Goku, Raditz incluso señaló pensativamente las debilidades de Goku. Mientras tanto, no muy lejos, Nappa observaba la batalla entre Goku y Raditz. Al principio, había planeado observar desde la barrera, con la esperanza de aprender los patrones de ataque de Raditz al verlo luchar contra Goku. Pero, para su sorpresa, Raditz ni siquiera atacó. Con solo su hábil juego de pies, jugueteó con Goku. La diferencia de fuerza era completamente distinta. Ante un oponente tan abrumador, Nappa comprendió que su observación carecía de sentido. Si me quedo mirando, no tiene sentido. Aunque ataquemos juntos, no presionaremos a Raditz en absoluto. Con un rugido, Nappa desató su aura y cargó directamente contra Raditz. Al sentir el aura que repentinamente cargaba desde un costado, Raditz levantó el brazo derecho con indiferencia y levantó un dedo. Estallido.
El poderoso golpe de Nappa fue bloqueado sin esfuerzo por solo uno de los dedos de Raditz, neutralizando completamente toda su fuerza. Nappa no se sorprendió de que su ataque fallara, pero tenerlo anulado con un solo dedo hizo que su expresión cambiara ligeramente. Entonces, ¿piensas unirte también, Nappa? Como dije antes, no importa si atacan juntos, dijo Raditz riendo entre dientes. Por eso ataco. Nappa retiró rápidamente el puño y reunió todas sus fuerzas para lanzar un feroz ataque contra Raditz. Una ráfaga de golpes cayó sobre Raditz como una tormenta torrencial, cada puño lleno de una fuerza aún más destructiva que los ataques de Goku. Con eso, Nappa y Goku se unieron para lanzar un feroz ataque contra Raditz. Aunque era la primera vez que luchaban juntos, la ferocidad de su ofensiva fue realmente extraordinaria. Pero para Raditz, este nivel de ataque era pan comido. Aún podía jugar con ambos a voluntad. Bang. Pam. Bang. Pam. Bang. Pam. Pam. El sonido de sus cuerpos al chocar resonó por el cielo, provocando violentos temblores en todo el monte Paozu que los rodeaba, lo que atrajo la atención de los demás en el monte Paozu. Su campo de batalla cambió a medida que se elevaban en el aire. Tras unas cuantas rondas, Raditz ya había descifrado los patrones de ataque de Goku y Nappa. La defensa pura se estaba volviendo aburrida, así que decidió pasar a la ofensiva y presionarlos. Bang. Pam. Raditz levantó las manos con indiferencia, bloqueando los golpes de Goku y Nappa, y una sonrisa traviesa se dibujó en la comisura de sus labios. Cuando sus ataques fueron nuevamente neutralizados, Goku y Nappa intentaron con todas sus fuerzas retirar sus puños, pero por más que lo intentaron, no pudieron liberarse. La abrumadora fuerza de Raditz bloqueó sus puños en su lugar. Una poderosa sensación de peligro se apoderó de Goku y Nappa, y pudieron sentir que algo malo estaba a punto de suceder. Ya has tenido suficientes turnos, ¿verdad? Ahora me toca a mí. Dijo Raditz con una sonrisa. Al instante siguiente, ambas manos se llenaron de poder, desatando una fuerza imparable que lanzó a Goku y Nappa por los aires. Los dos dieron volteretas por el aire, perdiendo momentáneamente el control al precipitarse al suelo. Por suerte, lograron recuperar el equilibrio y aterrizaron con firmeza en el último segundo. Pero en el momento en que aterrizaron, Raditz ya había aparecido ante ellos sin un sonido, con una sonrisa en su rostro. 10x. Kaioken. Goku, el primero en reaccionar, multiplicó su Kaioken por 10, elevando su poder a 2,5 millones. Con cada onza de su fuerza, lanzó un puñetazo directo a la cara de Raditz. Sin embargo, para Raditz, lo que parecía un golpe devastador fue completamente insignificante. Con solo un movimiento de la mano, bloqueó el feroz puñetazo, neutralizando perfectamente toda la fuerza que contenía al mismo tiempo. Después de que el primer ataque falló, Goku inmediatamente siguió con varios ataques más contra Raditz. Con el impulso de 10x Kaioken, tanto la velocidad como la fuerza de Goku habían alcanzado un nivel completamente nuevo. Pero frente a Raditz, cuyo nivel de poder en su forma base excedía los 60 millones, todavía parecían tan débiles. Tras un breve intercambio de varios segundos, la debilidad fatal de Goku quedó expuesta. Como su entrenamiento con el ki aún no estaba perfeccionado, la reacción al usar 10 veces Kaioken provocó que su aura se volviera caótica y su ritmo de ataque se interrumpiera. Kakaroto, cuando regreses, necesitas concentrarte más en entrenar tu ki. Si ni siquiera puedes usar 10 veces Kaioken a la perfección, ¿cómo esperas enfrentarte a un oponente de mi nivel? Al terminar de hablar, Raditz cargó un puñetazo y lo conectó de lleno en el abdomen de Goku. El formidable puñetazo golpeó el estómago de Goku y, en un abrir y cerrar de ojos, lo envió volando a más de 100 metros de distancia. El intenso dolor en su abdomen hizo que Goku comenzara a sudar frío, con las manos presionando contra el suelo, incapaz de volver a levantarse. El control de Raditz sobre su fuerza era impecable. Aunque el puñetazo parecía haber herido gravemente a Goku, en realidad solo lo dejó temporalmente incapacitado para luchar. Después de incapacitar temporalmente a Goku, Raditz volvió su mirada hacia Nappa. Habiendo presenciado el aterrador poder de Raditz, la expresión de Nappa cambió varias veces, pero pronto su rostro fue tomado por la emoción y un feroz espíritu de lucha. Ven a por mí, Nappa. Raditz, percibiendo su espíritu de lucha, le hizo señas para que se acercara. Al oír esto, un brillo sangriento brilló en los ojos de Nappa, y al segundo siguiente, una oleada de aura asesina de color rojo sangre brotó de él. Su cuerpo ya exageradamente musculoso ahora retumbaba con un sonido como un trueno amortiguado, haciéndolo parecer aún más masivo e intimidante.
Un flujo interminable de energía brotó de su interior, y el aura que emanaba de él provocó violentos temblores a cientos de kilómetros a la redonda. La intensidad del aura de Nappa había aumentado de forma asombrosa, al menos el doble que la de Goku. Asimismo, el aura que emanaba era varias veces superior a la de Goku. Parece que tu problema es aún más grave que el de Kakaroto. Pero la verdad es que no esperaba que dominaras el Kaioken tan bien, Nappa. Raditz se cruzó de brazos y comentó. Cuando utilizó Kaioken por primera vez, también tuvo problemas con la fuga de aura, pero esos problemas se resolvieron rápidamente. Tal fuga de aura afectaría enormemente tanto el poder como la duración de Kaioken. Basta de charla. Luchemos, Raditz. Gritó Nappa con fuerza, lleno de espíritu de lucha, mientras lograba estabilizar su Kaioken X10. Con el aumento de 10X Kaioken, el nivel de poder de Nappa se estableció en 5,2 millones. Una energía de color rojo sangre se enroscó alrededor de su cuerpo mientras Nappa, como un demonio, se abalanzó hacia adelante, agitando sus puños, cada uno lleno de una fuerza destructiva abrumadora, directamente hacia la cara de Raditz. ¡Bang! Se escuchó una explosión ensordecedora. El puño de Nappa, lanzado con todas sus fuerzas, fue bloqueado una vez más sin esfuerzo por Raditz. Nappa era ciertamente poderoso ahora, pero Raditz simplemente estaba en otro nivel. Incluso con un nivel de poder de 5,2 millones, Nappa ni siquiera había alcanzado la 10ª parte de la fuerza de Raditz. Cuando su ataque inicial falló, Nappa entró en acción nuevamente, lanzando rápidamente golpes con toda su fuerza a Raditz. En ese momento, los instintos de lucha de Nappa fueron llevados al límite, cada golpe estaba lleno de una intensa intención de matar. Si se tratara de un oponente de igual fuerza, enfrentando el ataque completo de Nappa, se verían obligados a defenderse, pero desafortunadamente, Raditz ya no era alguien del mismo nivel. Durante su intercambio anterior, Raditz ya había descifrado todas las técnicas ofensivas de Nappa. Cada ataque que éste lanzaba era completamente descifrado por él. No importaba cómo atacar a Nappa, no podía poner un dedo sobre Raditz. Wosh wosh wosh. Se oyeron varios sonidos agudos del aire al ser cortado. Todos los ataques de Nappa fallaron y esto solo lo puso cada vez más ansioso. Queriendo desesperadamente asestar un golpe, Nappa comenzó a atacar con todo lo que tenía, abandonando la defensa por completo. A los ojos de Raditz, Nappa presentaba innumerables oportunidades. Si quisiera, podría terminar la pelea y derrotarlo al instante. Pero Raditz no hizo eso. Realmente no has cambiado nada. Sigues impacientándote cuando estás en desventaja. Seguro que Kaio-san te lo mencionó, pero aún no lo has superado. La victoria en batalla no depende solo del poder. Raditz señaló el defecto de Nappa, explicándolo con paciencia. Al oír esto, Nappa pareció darse cuenta de su debilidad. Pero antes de que pudiera preguntar más, Raditz desapareció repentinamente de la vista, reapareciendo detrás de él. ¡Mierda! Nappa sintió el peligro al instante. Una gran gota de sudor frío le rodó por la frente. Instintivamente, se giró para lanzar un puñetazo, pero fue demasiado lento. Raditz asestó una potente patada directa a la espalda baja de Nappa, enviando una fuerza imparable a través de su cuerpo. En un abrir y cerrar de ojos, Nappa fue volcado y lanzado a 1000 metros de altura. No había forma de contrarrestar esta fuerza. Nappa no pudo recuperar el control de su cuerpo ni por un instante. Raditz no tenía intención de detener el ataque todavía. Quería darle a Nappa una lección que no olvidaría. En un abrir y cerrar de ojos, Raditz se disparó frente a Nappa, cargó otra patada y golpeó el pecho de Nappa. Una vez más golpeado con fuerza, Nappa cayó del cielo como un meteoro, estrellándose contra el suelo y creando un enorme cráter de 30 metros de ancho. En el centro del cráter, el aura de Nappa se desvaneció, sus venas se hincharon por todas partes y yació en el suelo dudando de toda su existencia. ¡Maldita sea! Nappa soltó un grito de frustración. Sus propias deficiencias, combinadas con el hecho de estar completamente dominado por Raditz, dejaron a Nappa profundamente insatisfecho con su debilidad. En ese momento, Raditz descendió lentamente del cielo, aterrizando en el borde del cráter y mirando desde arriba al temporalmente incapacitado Nappa. Su control sobre la fuerza era tan preciso que Nappa solo quedó incapacitado para luchar por un tiempo. Pronto se recuperaría. Descansa aquí un rato, Nappa. Dicho esto, Raditz se giró y fijó su mirada en Goku, a decenas de metros de distancia. Para entonces, Goku ya se había recuperado, sus ojos ardían con un renovado espíritu de lucha y se fijaban directamente en Raditz. Hermano mayor, sigues siendo tan increíble como siempre. Ni siquiera 10 veces Kaioken te harán daño. Parece que tendré que transformarme en Super Saiyan.
Mientras hablaba, Goku activó sus células S. Una aura dorada surgió de su interior, ardiendo a su alrededor como un fuego abrasador. En tan solo unos segundos, Goku completó su transformación en Super Saiyan 1. Un aumento de 50 veces su nivel de poder base. Actualmente, el nivel de poder de Goku ya ha superado los 10 millones, llegando a los 12,5 millones. Todo el proceso de transformación se ejecutó en un movimiento suave, lo que dejó claro lo bien que Goku había dominado el Super Saiyan 1. Ahora podría transformarse en un Super Saiyan a voluntad, y en poco tiempo, podría alcanzar niveles aún más altos del estado de Super Saiyan. Esto por fin se está poniendo interesante. Raditz sonrió levemente, adoptando una postura de combate. Después de todo, este era el poder de un Super Saiyan. Toma esto. Gritó Goku, y una vez más se lanzó directamente hacia Raditz. Al ver a Goku tomar la iniciativa de atacar, Raditz desató decisivamente una quinta parte de su propio poder para enfrentarlo de frente. ¡Boom! En el momento en que los dos hermanos chocaron, el mundo entero pareció temblar. La batalla estalló, sus movimientos eran tan rápidos como rayos, lanzándose a través del cielo y serpenteando unos alrededor de otros en el aire. Los dos hermanos lucharon con gran disfrute. Goku estaba completamente inmerso en la pelea, dándole todo lo que tenía a Raditz, decidido a que su hermano mayor experimentara su poder. Hizo todo lo posible para demostrar lo que podía hacer, para probarse a sí mismo. Mientras Raditz contrarrestaba los ataques de Goku, también, a su manera, señalaba intencionalmente las debilidades de Goku. Como raza guerrera, los Saiyajin crecieron más rápido mediante el combate. En lugar de perder el tiempo explicando las cosas, era mejor dejar que Goku las comprendiera por sí mismo mediante la batalla. ¡Bam! 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 La pelea se volvió cada vez más intensa. Raditz y Goku ya habían intercambiado docenas de golpes. Con cada choque de extremidades, chispas de electricidad se disparaban a través del cielo y el sonido amortiguado de las explosiones de aire estallaba y causaba ondas en el tejido mismo del espacio. Raditz controlaba su poder a la perfección para igualar el nivel de Goku, imitando sus movimientos con tanta precisión que parecía como si Goku estuviera luchando contra una versión de sí mismo en un mundo paralelo. Cada ataque, cada defensa, cada movimiento estaba misteriosamente sincronizado. Después de intercambiar varias rondas más con Raditz, Goku finalmente entendió las intenciones de su hermano. No decepcionó a Raditz. Creció y mejoró durante la pelea. Raditz también percibió el progreso de Goku. A sus ojos, los movimientos innecesarios de Goku desaparecían gradualmente y sus golpes se volvían cada vez más afilados. Cuidado, Kakaroto. Advirtió Raditz, y al instante siguiente, desató repentinamente su poder y lanzó un puñetazo potente. Goku instintivamente levantó sus brazos en una postura defensiva, cruzándolos frente a su pecho. ¡Pam! Se oyó un sonido sordo y estruendoso. El puño de Raditz era inimaginablemente poderoso. Ese solo golpe envió a Goku a cientos de metros de distancia. ¡Uf! Eso duele. Los golpes de mi hermano son tan increíblemente fuertes como siempre, siseó Goku. Al notar el humo blanco que salía de sus brazos, no pudo evitar maravillarse. Y lo más importante, su hermano mayor ni siquiera se había transformado aún. Esto apenas comienza, Kakaroto. Mientras Raditz hablaba, usó un movimiento de alta velocidad para abalanzarse sobre Goku. No me rendiré tan fácilmente. Con un espíritu de lucha ardiendo, Goku enfrentó a Raditz de frente, sin miedo. ¡Boom! En el instante en que chocaron, se escuchó un rugido ensordecedor. La feroz batalla se reanudó, los dos turnándose para atacar y defender, persiguiendo y evadiendo en un flujo constante. Mientras tanto, en el profundo cráter bajo el campo de batalla, el estado de Nappa había mejorado bastante. Salió tembloroso del cráter y se dirigió a la superficie. Agarrándose el pecho dolorido con una mano, reguló su respiración, mirando hacia el cielo, donde la batalla ultra rápida era apenas visible a simple vista. Un odio amargo por su propia debilidad y una intensa falta de voluntad surgieron en su interior. Si solo fuera este nivel, él también podría. Ojalá pudiera convertirse en un Super Saiyan. Si yo también pudiera dominar la transformación en Super Saiyan. Entonces no estaría en esta situación. Yo. Gritó Nappa ante su propia impotencia. Su ira hacia sí mismo había aflojado levemente los grilletes del Super Saiyan dentro de él. El intenso anhelo de Nappa de transformarse en un Super Saiyan, combinado con su furia por su propia debilidad, lo llevó al borde de su propio cuello de botella. Quizás incluso el propio Nappa no se dio cuenta de que su aura blanca estaba siendo reemplazada gradualmente por una dorada. La rabia que se había acumulado en su interior era como un volcán a punto de estallar.
Impulsada por esta furia, la enorme cantidad de células S de su cuerpo se concentró en el centro de su columna vertebral. Crujido. Crujido. El aura de Nappa se hizo cada vez más intensa, y la presión fue tan grande que el suelo bajo sus pies se partió. Enormes rocas fueron arrancadas del suelo, levitando en el aire, para hacerse añicos un instante después. En el cielo, mientras Goku y Raditz luchaban, ambos percibieron la energía creciente de Nappa. Los hermanos detuvieron su batalla al instante y ambos volvieron la mirada hacia Nappa. En ese momento, Nappa estaba al borde de la transformación. Esa aura dorada era la señal de que estaba a punto de convertirse en un Super Saiyan. Esta aura, ¿será que el tío Nappa por fin está a punto de dar ese paso?, exclamó Goku, con el corazón lleno de expectación. Incluso en su forma básica, el poder de Nappa era mucho mayor que el de Goku. Si se transformara en Super Saiyan, su poder solo aumentaría. Nappa, por fin has llegado a ese punto. Da el último paso, déjame ver a tu Super Saiyan. Raditz estaba lleno de emoción y anticipación ante el inminente avance de Nappa. Como el Saiyajin más antiguo entre ellos, el potencial de Nappa no era como el de la generación más joven. Estaba prácticamente desarrollado. Al principio, Raditz pensó que Nappa probablemente nunca alcanzaría el estado Super Saiyan en su vida. Pero ahora, su visión de Nappa había cambiado. En cambio, estaba aún más ansioso por ver cómo luciría este viejo amigo después de dominar el Super Saiyan. ¿Cómo podría detenerme aquí? ¿Qué es un simple Super Saiyan? Miren cómo lo domino. Raa. Tras encontrar la sensación, Nappa dejó escapar un aullido aún más bestial e histérico que antes. Mientras su rugido resonaba, todas las células S de su cuerpo convergieron en el centro de su columna vertebral y explotaron de una sola vez. ¡Bum! Se escuchó un sonido atronador. Una vasta aura dorada brotó del cuerpo de Nappa. En ese instante, el cielo a cientos de kilómetros a la redonda cambió de color. La tierra tembló, los vientos aullaron y las nubes se agitaron. Una aura dorada rugió en todas direcciones, y en el corazón de la tormenta, el aura de Nappa se elevó y su nivel de poder superó instantáneamente los 10 millones. Esto significaba que Nappa finalmente había dado ese paso crucial. Había dominado la transformación en Super Saiyan con la que tanto había soñado. Como no tenía cabello, la transformación de Nappa en Super Saiyan no fue muy obvia, pero sus cejas se volvieron doradas, al igual que su bigote, y sus iris cambiaron a verde esmeralda. Esto marcó su exitoso dominio de la forma Super Saiyan. Al mismo tiempo, cuando Nappa se convirtió en Super Saiyan, su aura envolvió toda la Tierra. Ciudad del Oeste. Dentro de la cámara de supergravedad. Talot, que estaba entrenando, sintió el aura poderosa que venía de Nappa y giró su mirada hacia el cielo distante. Pensé que te llevaría más tiempo convertirte en Super Saiyan. No esperaba que lo lograras tan pronto. Esto realmente supera mis expectativas, murmuró Talot para sí mismo. De hecho, ya había notado lo que ocurría en el monte Paozu hacía un rato. Al principio, no le prestó mucha atención, pues parecía un simple combate de entrenamiento. ¿Quién hubiera pensado que habría una sorpresa tan agradable en esta pelea? Nappa se convirtió en Super Saiyan. Al otro lado de la Tierra, en un arroyo de montaña, dentro de la residencia temporal de Vegeta. Vegeta, que estaba debatiendo si consultar a Talot, se sintió repentinamente atraído por la repentina oleada de un aura poderosa. ¿Esta aura es Nappa? ¿Acaso también aprendió Super Saiyan? Vegeta se sorprendió y miró hacia la fuente del aura. Tras confirmarlo repetidamente, Vegeta finalmente estuvo seguro. Nappa había aprendido la transformación de Super Saiyan. Aunque costaba creerlo, había sucedido. Nappa había dado ese paso. Parece que no eres tan inútil después de todo, Nappa. Tras suspirar con este comentario, Vegeta retiró su atención. Él no se dio cuenta, pero fue precisamente su burla despiadada lo que le dio a Nappa suficiente ira para seguir adelante. Por supuesto, aún así, Vegeta permaneció tan orgulloso como siempre. La fuerza de Nappa era la que era. Incluso si rompió sus límites y se convirtió en Super Saiyan, para Vegeta, no era nada especial. Ese nivel de ki, comparado con su propio Super Saiyan 1, todavía estaba muy lejos. Lo único que le importaba ahora era cómo llegar aún más lejos y dominar las transformaciones de Super Saiyan de nivel superior. Ya fuera Super Saiyan 2, Super Saiyan 3 o incluso el más avanzado Super Saiyan 4, quería dominarlos a todos y luego, en el menor tiempo posible, superar por completo a Talot y recuperar su honor. Maldita sea. ¿Significa esto que no tengo más remedio que pedirle ayuda? Vegeta apretó los puños con reticencia. La idea de pedirle consejo a Talot le había pasado por la cabeza más de una vez.
Pero si realmente lo hiciera, significaría renunciar al orgullo y la dignidad de ser el príncipe Saiyan. Sin embargo, comparado con el poder, el orgullo y la arrogancia de repente parecían insignificantes. ¿Qué debería hacer exactamente? Además de Talot y Vegeta, los otros guerreros de la Tierra también sintieron el aura abrumadora y salvajemente expansiva de Nappa. Tien Shinhan, Xiaotzu, Krillin, Yamcha y el grupo del maestro Roshi confirmaron que esta aura aterradora pertenecía a Nappa. Como compañeros de entrenamiento en el planeta de Kai del Norte, Krillin, Yamcha, Tien Shinhan y Xiaotzu sabían que Nappa era fuerte, pero definitivamente no tan increíblemente fuerte. Ahora que el ki de Nappa se había disparado a un nivel tan aterrador, solo podía haber una explicación. Se había transformado en un Super Saiyan. Nappa había dado ese paso por completo, convirtiéndose en uno de los Super Saiyans. Monte Paozu. La transformación de Nappa se estabilizó y su poderosa aura formó una presencia tangible, haciendo que el entorno circundante se sintiera aún más opresivo. Con el impulso de Super Saiyan 1, el nivel de poder de Nappa se disparó directamente a 26 millones. Así que este es, el poder del Super Saiyan. Jajaja. Por fin lo logré. Al recobrar la consciencia, Nappa se llenó de alegría y gritó de emoción. Desde que se enteró de que el Super Saiyan realmente existía, Nappa pasó incontables días y noches soñando con convertirse en un Super Saiyan. Ahora, su deseo finalmente se había hecho realidad. El poder del Super Saiyajin fluía por su cuerpo. La sensación era como si cada célula de su cuerpo se hubiera activado, en un estado de intensa excitación, una sensación que Nappa jamás olvidaría. Volviendo a sus sentidos, Nappa sonrió y fijó su mirada en Raditz en el cielo, ansioso por probar su nuevo poder. Vamos, Nappa. Déjame ver qué tan fuerte eres en tu estado de Super Saiyan. Raditz percibió el espíritu de lucha de Nappa y le hizo una señal con la mano derecha para que atacara. Con una oportunidad tan perfecta para ponerse a prueba, ¿cómo pudo Nappa dejarla pasar? En un instante, se convirtió en un rayo de luz dorada y cargó directamente contra Raditz. Su puño, rebosante de poder destructivo, golpeó con fiereza. ¡Bang! Con un golpe sordo, Raditz levantó la mano y bloqueó el puñetazo de Nappa, disipando hábilmente su fuerza salvaje. Al fallar su primer ataque, Nappa rápidamente retiró su puño y lanzó una serie rápida de ataques contra Raditz. Sus golpes abrumadores eran como una tormenta torrencial que barría el cuerpo de Raditz. Con el impulso del Super Saiyan 1, tanto la velocidad como la fuerza de Nappa habían experimentado una transformación cualitativa, y sus habilidades de combate también habían visto una clara mejora. Su estilo de lucha había comenzado a cambiar. Jajaja. Así que este es el poder del Super Saiyan. Es increíble. Gritó Nappa con entusiasmo, agudizando sus ataques. Pero este nivel de ataque todavía no representaba una amenaza para Raditz. Como el Saiyajin superado solo por Talot, la habilidad de combate de Raditz era realmente temible. Ante la implacable y poderosa ofensiva de Nappa, Raditz la manejó con facilidad. Solo una mano le bastó. En ese momento, Goku repentinamente saltó para unirse a la pelea. Ambos unieron fuerzas para presionar constantemente a Raditz. Sus estilos de lucha se fusionaron a la perfección, su poder alcanzó nuevas cotas y comenzaron a mostrar leves señales de dominio. Frente a los ataques combinados de dos Super Saiyans, incluso Raditz no pudo evitar sentir algo de presión, la sangre Saiyan dentro de él se estaba volviendo inquieta. Contagiado por su espíritu de lucha, Raditz decidió tomarse las cosas en serio y divertirse de verdad. Mi cuerpo empieza a calentarse. Supongo que es hora de que yo también me ponga un poco serio. Al terminar de hablar, Raditz abrió mucho los ojos. En un instante, una tormenta de aura sin precedentes brotó de él. Con un poder base de más de 60 millones completamente desatado, se formó una poderosa presencia. La onda expansiva del aura arrojó instantáneamente a Goku y Nappa a 10 metros de distancia. Hermano mayor, finalmente estás mostrando todo tu poder en tu forma base. Tendremos que tener cuidado ahora, tío Nappa, dijo Goku, frotándose la nariz, su confianza no disminuida por el aura en erupción de Raditz. Para él, esto era lo que hacía que la lucha tuviera sentido. Solo experimentando un poder mayor, solo enfrentándolo de frente, podría abrirse paso. ¿Poder desatar un poder tan tremendo sin siquiera transformarte en un Super Saiyan? Raditz, eres increíble. Sonrió Nappa. En lugar de desanimarse por el abrumador poder de Raditz, sintió aún más ganas de luchar. La poderosa energía Saiyan recorrió su cuerpo, y el aura poderosa de Raditz estimuló su propia naturaleza innata de combate, haciendo que las manos de Nappa picaran de anticipación mientras anhelaba la batalla. Vamos.
La verdadera batalla comienza ahora. Lo repito, más vale que me ataquen con la determinación de matar. Raditz les hizo una seña de Goku y Nappa, provocativamente. Era justo lo que buscaban los dos Super Saiyajin. La poderosa energía Saiyajin estalló cuando Goku y Nappa atacaron juntos a Raditz. Una vez más, estalló una feroz batalla. Las tres figuras desfilaron por el cielo como auroras, moviéndose más rápido y más bruscamente con cada momento que pasaba. El estruendoso sonido de sus cuerpos chocando resonó en todas direcciones, sacudiendo el cielo. El ataque combinado de Goku y Nappa fue feroz, pero para Raditz, todavía era fácilmente manejable. Después de todo, el poder de su forma base superaba los 60 millones, mientras que el poder combinado de Goku y Nappa apenas alcanzaba los 38,5 millones, menos de 40 millones. ¿Cómo podría eso representar un desafío para el Raditz actual? Con solo un poco de seriedad, Raditz ya estaba empujándolos a ambos al límite. Por supuesto, como Saiyajin, la destreza de Goku y Nappa en el combate no podía subestimarse. Al luchar juntos, su fuerza era mucho mayor que la simple suma de sus poderes individuales. Bang. Boom. Bang. Boom. Los interminables estruendos resonaron por el cielo. La batalla se volvió cada vez más intensa. Antes de que nadie se diera cuenta, los tres ya llevaban varios asaltos intercambiando golpes. Cuanto más luchaban, más se enardecían. Raditz, contagiado por el ardiente espíritu de lucha de los otros dos, casi se perdió en el momento. Liberando un aura poderosa, los empujó con fuerza hacia atrás y comenzó a crear su técnica definitiva. Nappa y Goku, derribados, inmediatamente reunieron toda su energía, adoptando sus propias posturas técnicas definitivas. Los tres reunieron su energía a la vez. La inmensa presión se expandió, enviando ondas por el espacio circundante. Fuera. Raditz rápidamente agitó los brazos, desatando una devastadora ola de energía que atravesó el aire hacia Goku y Nappa. Kamehameha. Goku extendió las manos y un rayo azul brillante surgió de sus palmas, dirigiéndose directamente hacia Raditz. El cañón roto de Nappa también estaba al límite. Junto con el Kamehameha de Goku, las dos ondas de energía se combinaron al avanzar, alcanzando nuevas cotas de poder destructivo. ¡Boom! La ensordecedora explosión resonó en todas direcciones. En ese instante, la tierra entera tembló por la poderosa explosión. La luz cegadora de la destrucción floreció, tragándolos a los tres y envolviendo todo por decenas de millas a la redonda. Pasaron 10 segundos completos antes de que la luz finalmente se apagara y las tres figuras reaparecieran. Cada uno de ellos tenía una amplia sonrisa y el espíritu de lucha en sus ojos solo se hacía más fuerte. Realmente impresionante. Los avances que lograron en el territorio de Kai del Norte son inmensos. Incluso mi Begone fue neutralizado por ustedes dos. Raditz los elogió sin ser tacaño. Para nada. Comparados contigo, hermano mayor, nuestra fuerza aún es muy inferior. Goku comprendió claramente la brecha que lo separaba de Raditz, y su deseo de volverse más fuerte no hizo más que crecer. Raditz, nos estás ocultando algo. Ya hemos luchado hasta este punto, ¿no deberías mostrarnos algo? Date prisa y transfórmate en Super Saiyan para que podamos verlo con nuestros propios ojos, sugirió Nappa con iniciativa. Ante esas palabras, las comisuras de los labios de Raditz se levantaron y su sonrisa fue imposible de ocultar. Ya que querían ver su forma de Super Saiyan, bien podría concederles su deseo. Como quieras. En cuanto terminó de hablar, un aura dorada y llameante lo rodeó. Acompañado por el sonido de la explosión, Raditz alcanzó al instante su máximo poder en Super Saiyan 1. Su nivel de poder se disparó instantáneamente más allá de los 4.8 mil millones, llegando casi a los 5.000 millones. A pesar de que reprimió deliberadamente la mayor parte de su aura, la abrumadora presión hizo que Nappa y Goku perdieran la concentración por un momento. Así que este es, el Super Saiyan de mi hermano. Al sentirlo de cerca, es tan poderoso. ¡Qué aura tan aterradora! La distancia entre nosotros es realmente enorme. Cuando Raditz entró en Super Saiyan 1 Full Power, el espíritu de lucha en los ojos de Goku y Nappa se desvaneció gradualmente. Ya ni siquiera estaban al mismo nivel. Su Super Saiyan era completamente distinto al de Raditz. ¿Qué pasa? Ya se están rindiendo. Pero ustedes fueron quienes me pidieron que me transformara. Raditz rió entre dientes, sin intención de dejarlos ir tan fácilmente. Como ya estaba en Super Saiyan 1 Full Power, pensó que podría hacer un poco de ejercicio. En un instante, Raditz desapareció como un espejismo. Al ver desaparecer a Raditz, las pupilas de Goku y Nappa se contrajeron y sus cuerpos temblaron.
Antes de que pudieran reaccionar, Raditz ya había aparecido silenciosamente detrás de Goku. Sintiendo un escalofrío detrás de él, la boca de Goku se abrió de par en par y el sudor comenzó a correr mientras una sensación de peligro lo invadía, pero su cuerpo era demasiado lento para responder. Cuando el golpe de la mano de Raditz golpeó la nuca de Goku, una poderosa sensación de debilidad y oscuridad lo abrumó. En un abrir y cerrar de ojos, Goku perdió toda capacidad de resistencia, cayendo inconsciente y desplomándose sin poder hacer nada hacia el suelo. Un knockout de un solo golpe, que no generó suspenso. ¡Qué rápido! ¿Cuándo llegó? Nappa se sobresaltó por la velocidad de Raditz, pero antes de que pudiera reaccionar, Raditz apareció justo frente a él. Sobresaltado, Nappa instintivamente lanzó un puñetazo a Raditz, pero Raditz fue un paso más rápido. ¡Bum! El poderoso puño de Raditz, envuelto en un aura dorada, impactó a Nappa de lleno en el estómago. La aterradora fuerza lo penetró profundamente, sacudiendo sus órganos internos. En ese momento, la mirada de Nappa se desenfocó, la bilis brotó de su boca y su aura se desplomó. ¡Qué puñetazo tan poderoso! Con esas palabras, la oscuridad se apoderó de Nappa. Su transformación en Super Saiyan se deshizo y cayó al suelo como si no pesara nada. No me culpes. Esto te hace bien. Raditz se frotó la nariz con una sonrisa traviesa y luego volvió a su forma original. Tenía un control tan preciso de su poder que esos dos ataques solo habían dormido un poco a Goku y Nappa, para que sintieran la diferencia. En tan solo unos minutos, despertarían. Cruzando los brazos, Raditz se quedó pensando. Estaba bastante satisfecho con esta prueba, sobre todo porque Nappa había conseguido abrirse paso. Aún así, necesitaban volverse aún más fuertes. Tanto en sus formas básicas como en sus estados de Super Saiyan. En los próximos días, planeó enseñarles algunos métodos nuevos. Ciudad del Oeste. Talot, que estaba entrenando, hizo una breve pausa al percibir, a través de su sentido ki, que las auras de Goku y Nappa se habían debilitado. Claramente, Raditz les había dado una buena lección. Necesito acelerar mi calentamiento. A este ritmo, no es suficiente. Como mucho, tengo un mes. Necesito darlo todo para alcanzar el umbral. Hablando en voz alta, Talot respiró hondo. Al segundo siguiente, reanudó su entrenamiento. El tiempo pasó volando y en un abrir y cerrar de ojos, había pasado un mes. Todo se había calmado y una nueva era estaba comenzando. Para Goku y Nappa, este período fue cuando su fuerza aumentó a un ritmo vertiginoso. Bajo la guía de Raditz, se podría decir que mejoraron a pasos agigantados cada día. Pero hace apenas unos días, se despidieron de la Tierra y partieron una vez más hacia el planeta de Norkai, en busca de un entrenamiento aún más duro por parte de Norkai para seguir mejorando. Al igual que ellos, esta vez Raditz también se unió. Él también tenía un nuevo objetivo, lo que le dio una renovada motivación. En cuanto a los demás guerreros de la Tierra, ya se habían adelantado medio mes antes usando la teletransportación de Goku. Habían estado entrenando bajo la guía de Kaiosama, y si bien su fuerza había aumentado, la mejora en su estado mental era aún mayor. Hoy, la casa de Talot recibió a un invitado inesperado, Vegeta. Durante todo este mes había estado dudando, pero hoy tomó una decisión. La dignidad y el orgullo se basan en la fuerza absoluta. Sin suficiente poder, todo lo demás carece de sentido. Dejando a un lado temporalmente su arrogancia y sus aires de príncipe, buscó una oportunidad para hacerse más fuerte. En el patio trasero de la propiedad privada de Capsule Corporation, Talot y Vegeta se miraron fijamente. Talot lucía una sonrisa radiante, mientras que Vegeta parecía extremadamente serio. Ninguno de los dos cedió. Tras mucha vacilación, Vegeta finalmente enderezó su postura. Por favor, dime, ¿cómo puedo volverme más fuerte de forma rápida y eficiente? Le pidió Vegeta a Talot. Aunque un poco rígido, que el príncipe Saiyajin dejara de lado su orgullo y hiciera esto fue verdaderamente raro. No esperaba que vinieras a buscarme tan pronto. Pensé que tardarías al menos un año o más en aparecer. Parece que te subestimé, Vegeta. Talot lo evaluó con una mirada apreciativa y lo elogió. Honestamente, Talot no esperaba que Vegeta tomara una decisión tan rápido y hablara con él de una manera tan tranquila. La capacidad de ceder o mantenerse firme según la situación lo exigiera. Esto cambió la opinión de Talot sobre Vegeta. Como Vegeta ya había dejado de lado su arrogancia principesca, Talot no tenía motivos para negarle su ayuda. Si quieres hacerte más fuerte, ven conmigo. Talot se giró y caminó hacia una supercámara de gravedad que Raditz había usado alguna vez.
Un destello de determinación brilló en los ojos de Vegeta mientras calmaba con fuerza su corazón inquieto y seguía de cerca a Talot. Pronto, bajo la guía de Talot, Vegeta entró en la cámara de supergravedad. Al observar el espacioso interior y algunos dispositivos extraños, un rastro de duda parpadeó en los ojos de Vegeta, pero no hizo ninguna pregunta. Este es un lugar que usamos a menudo para entrenar. En pocas palabras, es una cámara de gravedad, que puede cambiar el entorno gravitatorio para adaptarlo a tus necesidades de entrenamiento. Talot le explicó a Vegeta la función de la supercámara de gravedad. Al oír esto, las pupilas de Vegeta temblaron violentamente. No esperaba que esta habitación vacía y anodina tuviera tal función. Ajustar la gravedad según tu propia condición, imponiendo sobre ti mismo una presión aún mayor y templándote a través de ella. Sintiendo las fluctuaciones emocionales de Vegeta, Talot se acercó a la consola de control central y ajustó manualmente la gravedad. Zumbido. Cuando el dispositivo se puso en marcha, el entorno que lo rodeaba se bañó en un resplandor rojo. Una sensación de presión invadió a Vegeta, envolviéndolo por completo. Cada célula de su cuerpo sintió el peso aplastante de la intensa gravedad. Así que esto es gravedad. Sintiendo los cambios en su cuerpo, Vegeta se emocionó, listo para afrontar la prueba de la gravedad. Pero a medida que la gravedad seguía aumentando, la expresión de Vegeta cambiaba una y otra vez. Al principio, aún podía mantenerse firme, pero ahora, con todos los músculos de su cuerpo tensos y en tensión, apenas podía mantenerse en pie, e incluso moverse y respirar se volvían increíblemente difíciles. En ese momento, el número de gravedad mostrado en la pantalla de la sala de control central ya había alcanzado los 100 G. Esto significaba que la gravedad ahora era 100 veces la gravedad de la Tierra. Como esperaba, sin haber experimentado antes el entrenamiento de gravedad, te resultará incluso 100 veces más difícil adaptarte. Tendrás que tomártelo con calma, dijo Talot, mirando a Vegeta de arriba a abajo. Los ojos inyectados en sangre de Vegeta miraron fijamente a Talot. Claro, sabía que su verdadero límite era mucho mayor, pero Talot tenía razón. Ser capaz de soportarlo y poder entrenar allí eran dos cosas distintas. Bien, ya te traje a la cámara de gravedad. Creo que le sacarás mucho provecho. Es fácil de usar. Solo hay 3 botones ahí. Aunque no lo sepas, puedes usar comandos de voz. Solo recuerda no ser imprudente. Si lo rompes, no habrá otro. Talot habló con naturalidad mientras caminaba hacia la salida, dejando a Vegeta solo en un entorno con una gravedad 100 veces mayor. Mientras Talot se iba, la mirada de Vegeta siguió vagando alrededor, fijándose finalmente en la consola central. Las palabras de Talot resonaron en su mente. Se obligó a ir hasta la consola central, la estudió según las instrucciones de Talot y luego intentó aumentar el número de gravedad. A medida que aumentaba la gravedad, el brillo reflejado a su alrededor se hacía más intenso. Vegeta aumentó manualmente la gravedad hasta 200 G. Era obvio. Vegeta ya estaba al límite de sus fuerzas. Cada músculo de su cuerpo estaba tenso, las venas se le marcaban, y su apariencia era tan feroz y aterradora que parecía un demonio. Maldición. Solo es 200 veces la gravedad de la Tierra. Es imposible que esto sea todo lo que puedo hacer. Con pura fuerza de voluntad, Vegeta se obligó a aumentar la gravedad de nuevo, alcanzando finalmente 300 veces la gravedad. De pie afuera de la cámara de supergravedad, Talot observó lo que Vegeta estaba haciendo. Obligarse a sí mismo a enfrentarse a una gravedad 300 veces mayor fue básicamente autodestructivo. Pero Talot no intervino, ya que fue elección del propio Vegeta. Además, la cámara de supergravedad estaba equipada con un dispositivo de detección de vida. Si Vegeta estaba al borde de la muerte, la gravedad volvía automáticamente a la normalidad. Además, Vegeta era como una cucaracha tenaz. Si no hiciera esto, no sería Vegeta de verdad. El destino es algo tan extraño, me pregunto cómo será la fuerza de todos dentro de 1 año y medio. ¿Podrá Goku luchar contra Vegeta de igual a igual? Talot no pudo evitar pensar en Goku. Debido a su propia existencia, la brecha entre Goku y Vegeta ya se había ampliado. Goku probablemente no podría mantenerse por delante de Vegeta como en la obra original. Incluso si pudiera superar a Vegeta, la cantidad de esfuerzo requerido sería inimaginable. El tiempo vuela. Antes de que nadie se diera cuenta, había transcurrido silenciosamente 1 año y medio. Hoy fue el día del 23º Torneo Mundial de Artes Marciales. Al igual que en años anteriores, el gran torneo de artes marciales se celebró en la isla Papaya. Pero esta vez el torneo mundial de artes marciales fue mucho más grande que antes, casi 10 veces más grande en escala que nunca.
Después de todo, estaba siendo promovido conjuntamente por la Corporación número 1 de la Tierra, que ahora también era el consorcio más grande de la Tierra, junto con los organizadores oficiales del torneo. Para satisfacer las necesidades de Talot y los demás, Bulma había hecho enormes contribuciones y cambios durante el año pasado. Se podría decir que la industria de la corporación Cápsula Oi Poi se había convertido en el núcleo de la Tierra, tanto que la inversión proactiva de Bulma no solo recibió la aprobación oficial, sino que incluso provocó cambios en las reglas. De hecho, la escala de este torneo era algo similar a la escena durante la saga de Majin Buu. O quizás fue incluso más grandioso que eso. Ahora bien, este torneo mundial de artes marciales podría llamarse verdaderamente el torneo de artes marciales mundial. El número de participantes superó los 10.000, y solo el recinto principal podía albergar a varios cientos de miles, si no más de 1.000.000, de espectadores. Por supuesto, la razón por la que había tantos concursantes era que la mayoría de ellos estaban allí para probar suerte. Después de todo, siempre que lograras pasar las preliminares y llegar a la final, ganarías un premio de 100.000 ceni. Y ni hablar del campeón y el subcampeón, que recibirían 100 y 50 millones de ceni, respectivamente. Todos estos fueron premios establecidos por el consorcio de Bulma después de una discusión, y hubo premios adicionales por llegar a los 4 primeros, los 16 primeros, etc. Así que, básicamente, mientras llegues a la final, ganarás bastante dinero. No muy lejos del lugar principal en la isla Papaya, Goku, Krillin, Tien Shinhan, Yamcha, Chaos, Raditz, Salary, Nappa e incluso el maestro Roshi y un montón de familiares estaban reunidos aquí. Todos estaban juntos, charlando y riendo, compartiendo historias de sus propias experiencias de los últimos 2 años. En ese momento, gracias a los arreglos de Bulma, todos habían terminado de registrarse, y ahora se dirigían al área de descanso para esperar que comenzara el torneo. Después de todo, su estatus era diferente. De lo contrario, el grupo no habría tenido un área de descanso dedicada. Todo gracias a los arreglos de Bulma. ¿Aún no ha vuelto el hermano Talot? Tengo muchas ganas de ver lo fuertes que son los namekianos. Y ese Piccolo también, me emociono cada vez más solo de pensarlo. Goku ya no era el adolescente de antes. Se había convertido en un hombre joven, y su rostro estaba lleno de anticipación. Después de tanto esfuerzo, por fin había llegado el momento de ponerse a prueba. Su nivel de poder base hacía tiempo que había superado el 1.000.000. Las cosas son diferentes ahora. Deberían volver pronto. Pensarlo ahora me trae muchos recuerdos, ha pasado tanto tiempo sin que nos demos cuenta. Me pregunto qué tan fuertes se habrán vuelto Ragar y Nail. Salary recordó cuando conoció a Ragar y cómo Nail aún era un niño por aquel entonces. Mientras recordaba, Talora se liberó del abrazo de Salary y se quedó de pie en el suelo. No tenía ni 2 años aún, pero ya había crecido notablemente y su potencial era mucho mayor que el de un niño normal. Talora miró con curiosidad al hijo de Raditz, Turnip, que estaba en los brazos de la Unch. La diferencia de edad era solo 1 año, no mucha diferencia en absoluto, pero Turnip parecía un poco más infantil. Estaba claro que Talora quería que Turnip bajara y jugara con ella, pero Turnip todavía no lo sabía. Quizás esta sea la diferencia entre un Saiyajin de sangre pura y un Saiyajin híbrido. Aún hay una pequeña diferencia. Espera 2 meses más y Nabo podrá caminar solo y jugar contigo, Talora. Raditz no estaba preocupado. En cambio, bromeó con Talora. De hecho, él también sentía mucha nostalgia por el pasado. Después de todo, había estado en el planeta Namek y había conocido a Ragar y Nail. La última vez que se vieron había sido hacía ya muchos años. Pero hablando de eso, Vegeta, no puedo creer que realmente vinieras a participar. Ha pasado mucho tiempo, eres diferente de antes, dijo Nappa desde un lado, toda su atención centrada en Vegeta. HMPH. Ya que están todos aquí, ¿cómo no iba a venir? Además, hay alguien a quien debo derrotar. Vegeta le lanzó a Raditz una mirada acalorada. Siempre había considerado a Raditz como el primer rival que debía superar. Primero superar a Raditz, y luego superar a Talot. En cuanto a los namekianos que Talot traería consigo, Vegeta no les prestó ninguna atención. Cuando servía en la Fuerza Freezer, Vegeta había visto algo de información sobre los namekianos. Se decía que algunos namekianos tenían niveles de poder ridículamente altos, pero aparte de eso, había muy poco registrado en los archivos. A sus ojos, no importaba cuán fuertes fueran los namekianos, ¿cómo podrían compararse con los Saiyajin? Debido a las palabras de Vegeta, la atmósfera quedó en silencio por un momento. Después de todo, a pesar de que Vegeta había estado viviendo en la Tierra todo este tiempo y no había causado ningún problema en los últimos 2 años, la mayoría de la gente todavía tenía cierta hostilidad hacia él.
Pero en cuanto a Vegeta, a Raditz claramente no le importaba. Después de todo, no era la primera vez que Vegeta lo miraba así. En este mismo momento, ¡wosh! Se escuchó el sonido del aire al rasgarse. Talot usó la transmisión instantánea y llegó aquí con Ragar, Nail y Piccolo, cuya apariencia había cambiado drásticamente. Es el momento perfecto. Parece que todos están aquí, dijo Talot con una sonrisa al ver a todos los presentes. Ragar y Nail intercambiaron miradas y luego dirigieron su atención al grupo que estaba frente a ellos. Raditz y Salary dieron un paso adelante y saludaron amistosamente a Ragar y Nail. Ragar y Nail también expresaron su amistad. Tras charlar un rato, sus miradas, tras presentarse, se posaron una a una en Goku, Nappa y Vegeta. Sus instintos les decían que estos tres eran extremadamente poderosos. Observaron a Goku, Nappa y Vegeta. Naturalmente, Goku, Nappa y Vegeta también los miraron fijamente. Finalmente, después de familiarizarse entre sí, la atención de los guerreros de la Tierra se centró en Piccolo. En tan solo 2 años, no solo su físico se había vuelto mucho más alto y musculoso, sino que toda su aura se había vuelto extremadamente formidable. Tal como Talot había pensado originalmente, el carácter de Piccolo experimentó un gran cambio tras su llegada al planeta Namek. Ya no era tan cruel y asesino como el antiguo Piccolo, y desde luego no era un villano incorregible. Por el contrario, los últimos 2 años lo habían transformado en un guardián que perseguía una gran fuerza. Piccolo no tenía sentimientos particulares hacia los demás, pero el maestro Roshi era una historia diferente. Por supuesto, no hubo ningún tipo de hostilidad ni intención asesina. Sus miradas se encontraron y, en ese instante, ambos lados tuvieron una idea aproximada de la fuerza del otro. Es realmente increíble, en tan poco tiempo te has vuelto tan fuerte. De verdad que no puedo negar que estoy envejeciendo, suspiró el maestro Roshi. Naturalmente, Piccolo también podía ver a través de la fuerza general del maestro Roshi, y una mirada de decepción brilló en sus ojos. Recordando el pasado, la fuerza del maestro Roshi en aquel entonces era tan abrumadora que dejó a Piccolo en la más absoluta desesperación, sin atreverse siquiera a pensar en resistirse. Pero ahora, la situación había cambiado. A sus ojos, el actual maestro Roshi era tan insignificante como una hormiga. Podría matarlo con un solo dedo si quisiera. Pero no había necesidad y no tendría ningún sentido. Debido a la expresión indiferente de Piccolo, Krillin, Tien Shinhan, Yamcha y Chiaotzu se pararon frente al maestro Roshi. Tenían un profundo miedo de que algo inesperado pudiera suceder, dado que la encarnación anterior de Piccolo había sido asesinada por el maestro Roshi. El ambiente incómodo perduró hasta que Bulma tomó la iniciativa de romperlo. Ya que todos están aquí, vayamos al campo preliminar. Esta vez hay muchos concursantes, así que el proceso de selección será diferente al anterior para facilitar la selección de los mejores clasificados. Con la explicación de Bulma, todos entendieron el formato básico. Nadie perdió más tiempo y siguió adelante. Debido a los cambios en el proceso de registro y al gran número de participantes, el proceso de selección para los concursantes que avanzan se haría mediante golpes en una máquina. Cuanto más alto el puntaje, más probabilidades hay de calificar. Pensándolo bien, este fue en realidad un método que Talot había sugerido intencional o no. Con tantos participantes, si utilizaran el método antiguo, incluso con 4 arenas, todavía se necesitarían 2 o 3 días para finalizar un torneo con 10.000 personas. Honestamente, estaban explotando una laguna del futuro torneo de artes marciales de la obra original. En el torneo mundial de artes marciales de la saga Majin Buu, usaron este método para las preliminares porque había demasiada gente. A diferencia de la división junior, que tuvo menos participantes y mucho tiempo para los partidos. Al entrar al recinto preliminar, este ya estaba abarrotado. Por suerte, había más de una máquina perforadora. De lo contrario, con 10.000 personas, habría tardado al menos medio día. Mientras esperaba en la fila para el examen, Talot incluso vio algunas caras conocidas. Algunos concursantes del último torneo mundial de artes marciales, como Manu Wolf y algunos otros que se desempeñaron bien, e incluso Spopovich y Yanu, quienes fueron controlados por Babidi durante la saga de Majin Buu. Lo que más sorprendió a Talot fue que vio a alguien extremadamente especial. Un joven señor Satán. Claro, Talot solo lo miró un par de veces antes de apartar la vista. Lo conocía, pero en realidad no se conocían. Gracias a él, este mundo ya había cambiado drásticamente. ¿Quién sabe cómo será el futuro Mr. Satan? Cuando comenzaron oficialmente los preliminares, los participantes de este torneo de artes marciales avanzaron uno a uno para golpear la máquina. Se estableció como estándar un valor muy alto en el mundo de los luchadores.
Cualquiera que obtuviera una puntuación por debajo de 100 era eliminado inmediatamente. Aquellos que obtenían una puntuación por encima de 100 podían pasar a la segunda ronda preliminar para una evaluación más exhaustiva. Para los guerreros Z, este formato era bastante novedoso y muy simple. Solo tenían que esperar. Aunque este método es un poco más simple y nos permite conservar algo de energía, cuando sea su turno de golpear, todos deben tener cuidado. Si rompen la máquina, no será bueno, recordó Yamcha de repente. Ante sus palabras, todos asintieron en señal de acuerdo. Después de todo, su fuerza había superado desde hacía mucho tiempo la de los terrícolas comunes. Con solo un dedo, podrían matar a un montón de personas. Esta pequeña máquina de golpear, si su control sobre su fuerza fallara incluso un poco, explotaría con solo un ligero golpe. Ya casi es tu turno, Krillin, le recordó Tien Shinhan desde un lado. Ante esto, Krillin asintió. Como el primero del grupo en probar su poder de golpe, Krillin adoptó su postura con cuidado. Era extremadamente cauteloso con su fuerza, levantaba ligeramente la mano y golpeaba la máquina, temeroso de usar demasiada fuerza y llamar demasiado la atención. Pero aún así, el número que mostraba la máquina era un asombroso 555. Esta cifra impactó al instante a todos los espectadores y al personal que registraba los resultados. Nunca imaginaron que alguien en el mundo pudiera marcar semejante cifra. Después de todo, incluso para alguien bien entrenado, si fuera particularmente corpulento y fuerte, 200 sería considerado escandalosamente alto. Por supuesto, eso era para luchadores, no para artistas marciales. En realidad, todavía hubo personas que obtuvieron puntuaciones superiores a 200. En esta era, a diferencia de más de una década en el futuro, eran los artistas marciales los que ostentaban el estatus más alto. En medio de la sorpresa de todos, fue el árbitro rubio quien notó a Krillin y su grupo, interviniendo proactivamente para suavizar las cosas y presentando las actuaciones y resultados de Krillin y los demás en los 2 torneos mundiales de artes marciales anteriores, finalmente calmando las cosas. Aún así, las puntuaciones siguientes fueron cada vez más escandalosas que la anterior, dejando a todos estupefactos, frotándose los ojos repetidamente con incredulidad. Solo el árbitro rubio lo sabía. Estos eran verdaderos artistas marciales, no la gentuza que solo tenía títulos vacíos. Aquí todo iba sobre ruedas. En otro punto de prueba, debido a que Raditz y Nappa seguían produciendo puntuaciones demasiado altas, y después de que Talot se acercó y marcó un 888 con un solo dedo, el personal concluyó inmediatamente que la máquina debía estar funcionando mal. En ese momento crucial, el indiferente Vegeta dio un paso adelante, levantó el puño y lanzó un puñetazo casual. Con un boom tremendo. La máquina de perforación se hizo añicos, y la feroz onda expansiva se propagó en todas direcciones, afectando a muchas personas. Más de una docena de personas cercanas fueron despedidos y cayeron de trasero. «Sigues siendo tan imprudente como siempre», dijo Talot con una leve sonrisa, sin mostrarse particularmente molesto. «Si no fuera, tendrían que hacerlo todos de nuevo». «Este tipo de preliminares son demasiado bajos y aburridos», respondió Vegeta con los brazos cruzados y el rostro lleno de arrogancia. Raditz y Nappa estuvieron de acuerdo tácitamente, mientras que los otros guerreros Z simplemente se cubrieron la cara. ¿Quién iba a pensar que Vegeta haría algo así? No muy lejos. El señor Satán, que había estado tan orgulloso un momento antes, se puso pálido y tembló por completo después de presenciar a Vegeta destrozar la máquina de golpes con un solo golpe. Otros podrían aferrarse a una pizca de esperanza, pero él realmente comprendía el verdadero valor de los artistas marciales y luchadores. Si recibiera un puñetazo así, probablemente moriría en el acto. Claramente, el señor Satán de hoy no era aún la versión futura que solo se basaba en el engaño. Aún tenía cerebro y sentido de la proporción. Finalizó la primera ronda preliminar. Todos se reunieron y justo en ese momento, la hija del rey Wei, Chi-Chi, al ver algunas caras familiares, corrió felizmente a saludar a Goku. Las niñas cambian mucho a medida que crecen. Chi-Chi ahora era completamente diferente a cuando era niña. Nadie entendió realmente lo que estaba pasando, ni siquiera Goku. Esto dejó a Yamcha y Krillin, que habían estudiado con el mismo maestro que Goku, llenos de envidia, e incluso el maestro Roshi, ese viejo pervertido, suspiró en secreto que Goku realmente tenía suerte con las mujeres ahora que había crecido. Goku parecía completamente inocente. Al ser ignorado y no reconocido, Chi-Chi se enfureció y se fue furioso después de regañar a Goku unas cuantas veces. Cuando una mujer se enoja, no es fácil calmarla. Solo Talot conocía la historia interna, pero no dijo nada.